Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Aide Sánchez, docente que pertenece al área de Ciencias Sociales. Para el día de hoy, 14 de diciembre, nos corresponde iniciar con el proyecto 5, semana 1. Este proyecto, de manera general, tiene el nombre Periódico Mural Informamos al Mundo. Y esta presentación está dirigida para los estudiantes del segundo año de bachillerato. Se ha considerado como tema de la semana la salud como derecho constitucional y vamos a partir desde la idea que la salud pública es un derecho universal, por tanto es deber del Estado, en este caso el ecuatoriano, garantizarlo. Por tanto, en la Constitución de la República del año 2008, actualmente vigente, en la sección séptima, la salud, artículo 32, menciona: la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Por tanto, jóvenes estudiantes, es deber del Estado garantizar el derecho a la salud. No obstante, hablar del derecho universal a la salud es hablar del COVID-19. El derecho a la salud en estos momentos y evidentemente ha sobrepasado a los demás derechos. Y podríamos mencionar algunos: los derechos patrimoniales, a la libertad de tránsito, el de asociación, el de libertad de expresión, el de acceso a la educación, a la seguridad jurídica. Y en fin, podríamos seguir enumerándolos. Pero en estos momentos no trascienden frente a la necesidad mundial del derecho a la salud. Si hablamos de salud, hablamos del derecho a la vida, que siempre va a ser el más importante, y que en esta crisis sanitaria que vivimos nos invita a reflexionar. Hace un año hablar del peligro de la salud mundial era impensable. Cerrar fronteras, cerrar aeropuertos, de no saludar con la mano, que es una cuarentena, o de posibles muertes, era impensable. Y es por esto que algunos estados del mundo, incluyendo el del Ecuador, en pleno uso de sus derechos y facultades soberanas, han cerrado fronteras, han ordenado cuarentena de personas y ciudades, han destinado recursos para enfrentar la emergencia. En general, han dispuesto estados de alerta o de emergencia y la limitación de los derechos de las personas con el fin de evitar la propagación del virus, como medida para evitar la muerte de las personas que son parte de su estado. ¿Qué son los derechos civiles y políticos? Estos son considerados como derechos de primera generación y están asociados al principio de libertad. ¿Pero cuáles son? El derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad sin distinción alguna, a la libertad de pensamiento y religión, a la libertad de reunión y asociación pacífica, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la libre circulación, a un nombre y una nacionalidad, al asilo político en caso de persecución, a la privacidad. Es importante recordar que se ratifican con la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de todas las atrocidades que se dieron en ese entonces. Para conocer un poco más los derechos civiles y políticos, vamos a mencionar algunas características. Derechos civiles. Hacen referencia a los individuos, garantizan que la vida sea posible y respetada. Se prohíben todas las acciones que atenten contra la integridad personal. Equilibran las relaciones de poder entre las personas. Los derechos políticos. Las personas al nacer adquieren un nombre que define su identidad personal y una nacionalidad que indica el país en el que nacieron. Y por otro lado, el ejercicio de la ciudadanía permite el goce de los derechos políticos, entre los que está el sufragio. En esta diapositiva podrán encontrar características aún más específicas de los derechos civiles y los derechos políticos. Aquí, jóvenes, vamos a analizar un poco más a profundidad dónde yo ubico a la salud. Lógicamente, la salud es un derecho universal, por tanto va a ser un derecho de primera generación. Y recordemos que tanto los derechos civiles como los derechos políticos son derechos de primera generación. Entonces, la salud está ubicada aquí, junto a los derechos civiles y a los derechos políticos, en la misma línea, ni un poco más abajo, ni un poco más arriba. Por tanto, tenemos que comparar
¿Qué tan importante es la salud para nosotros como seres humanos principalmente? Para finalizar con las actividades del día de hoy, tienen que realizar lo siguiente. Elaboren una hoja tamaño A4 la siguiente matriz FODA de la salud como derecho universal, considerando su relación con el derecho civil o político. Escriba mínimo 3 características de cada uno. Para poder realizar esta actividad, usted tiene que considerar que la parte positiva de esto son las fortalezas y las oportunidades. En las fortalezas, que está con azul, es la parte interna, lo que siente usted como estudiante en relación a la salud. La parte positiva, la parte verde, que son las oportunidades, es a nivel general o qué nos da el derecho a la salud a nivel general en el ámbito externo. Ustedes en el cuadrito a la derecha van a poder visualizar y darse cuenta qué es lo positivo, que son las fortalezas y las oportunidades. En el ámbito externo, oportunidades y amenazas. Lo negativo, debilidades y amenazas. Y desde el aspecto interno suyo como persona, son las fortalezas y las debilidades. Continúo. Para poder hacer las debilidades, usted tiene que considerar estas situaciones muy internas que le afectan a usted como estudiante en relación a la salud. Y con rojo las amenazas, que es a nivel general, que se considera en relación a la salud desde el ámbito externo. Vuelvo a repetir, fortalezas, oportunidades, positivo. Debilidades y amenazas, negativo. Desde la perspectiva interna suya, son las fortalezas y las debilidades. Y desde el aspecto externo a usted, es decir, fuera de su casa, qué sé yo, el Ministerio de Salud, el gobierno, son las oportunidades que ellos les dan y las amenazas también. Como actividad última tenemos 3 preguntas. Primera, ¿cree usted que la actual administración del Estado ecuatoriano, presidida por el licenciado Lenín Moreno, ha actuado en defensa de la salud de los ecuatorianos en cuanto a la emergencia sanitaria que atravesamos? 2. ¿Cómo ha sido el manejo preventivo en cuestión de salud en su casa en esta emergencia? Y tercera, una vez que has conocido tus derechos en salud, ¿qué mejoras harías en este tema? Por favor, 2 o 3 líneas para cada pregunta. No olviden guardar las actividades en su portafolio, el cual será entregado a su tutor o tutora. En nombre del área de Ciencias Sociales, reciban un agradecimiento y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Pasen bien.